Saludamos en este momento a toda nuestra hermosa audiencia y llegamos a ustedes dándole la gloria al Señor por este momento que nuevamente nos concede para seguir estudiando esta temática que me ha emocionado tanto porque me ha permitido tener el privilegio de escarbar nuevamente esos fundamentos, esas verdades tan esenciales de nuestra fe cristiana. Hemos estado mirando en las entregas anteriores sobre dos de las tres verdades fundamentales del cristianismo. Primero, sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Luego estuvimos mirando el miércoles pasado sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tener el privilegio de enfocarnos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue tan importante que Jesucristo no solamente se encarnase, muriese, sino que también resucitase? Y vamos a estar enfocándonos en pasajes de la palabra del Señor, y por eso quiero que por favor usted tenga a la mano primero su Biblia. Téngala ahí a la mano para que usted corrobore que lo que el pastor Elías está diciendo está de acuerdo a la Escritura. Y en segundo lugar, para que por favor tenga su libreta de notas, escriba las citas bíblicas para que posteriormente usted pueda también seguir retroalimentando estas enseñanzas de la palabra. Y si Dios lo permite, ya colocando este fundamento del precursor, Cristo Jesús, el que se encarnó, murió y resucitó por nosotros, nos entregará inmediatamente también la puerta abierta para empezar a estudiar la persona y la obra del Espíritu Santo, que es el enfoque que vamos a estar desarrollando en los siguientes miércoles. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos regale un espacio muy edificante, un espacio donde podamos concentrarnos verdaderamente para escudriñar las Escrituras. Dios y Padre bueno, qué maravilloso momento el que tú nos concedes. Nos disponemos para que tu palabra sea ministrando nuestro espíritu. Por favor, quita todo obstáculo interno y externo que quiera impedir poder enfocarnos y poner toda nuestra atención en tu bendita enseñanza, en tu bendita palabra. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que se conectan en este momento para recibir esta enseñanza. Y creo, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, pues tu palabra es espíritu y vida. Y por tanto esa palabra se mueve en nuestros corazones y produce un resultado transformador y alentador en nuestro ser. Gracias porque nos permite, Señor, disponernos para escudriñar tu bendita palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía al comienzo, vamos a estar mirando hoy la tercera de las tres verdades claves fundamentales de la doctrina cristiana, y tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que Jesucristo haya resucitado? Y quiero que vayamos al tratado teológico más amplio que encontramos en la Biblia sobre el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por ende de la resurrección de los que creemos en el Señor Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 15, y permítanme por favor leer los primeros 20 versículos. Voy a leerlos rápidamente en la Reina Valera 1960, porque este es el fundamento sobre el que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 1 al 20. Escucha muy bien. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero escúchalo cómo termina el versículo 20, dando la conclusión imperativa. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aleluya. Y podemos seguir leyendo el resto de versículos hasta el versículo 58 y toda la argumentación teológica que el apóstol Pablo entrega, y no solamente teológica, sino también bíblica, basada en las verdades del Antiguo Testamento sobre lo que se había anunciado por los profetas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es tan importante este tema, mis amados hermanos y amigos, la resurrección de Jesús, porque si Jesucristo solamente hubiera muerto y no hubiera resucitado, pues entonces nosotros no tendríamos esperanza de una vida eterna en los cielos. Es la resurrección de Cristo la que le entrega al cristiano, al creyente en Cristo, la esperanza de la vida eterna. Aunque tengamos que morir físicamente, nos vamos de esta tierra con la certeza y con la seguridad de que así como un día Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, ese mismo poder operará en nosotros para que también resucitemos a una vida que jamás terminará. Jesús, si no hubiese resucitado, simplemente pues sería un mártir, y entonces no hubiera tampoco sido ni demostrado ser el Hijo de Dios. Por eso es que es tan importante mirar esta verdad bíblica, esta doctrina fundamental del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos por ejemplo Romanos capítulo 1 versículos 3 y 4. Quiero que por favor siga conmigo estas lecturas. Romanos capítulo 1 versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo, está hablando de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue entonces lo que confirmó la divinidad de Cristo? ¿Qué fue lo que confirmó que Jesucristo es el Hijo verdadero de Dios? Su resurrección de entre los muertos. Hechos capítulo 1, también nos vamos allí para Hechos capítulo 1 versículos 21 y 22. Dice la palabra: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno de los principales propósitos del apostolado era precisamente ser testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no se quedó en la tumba, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Hechos capítulo 17 versículo
18 también, mire qué interesante. Hechos 17, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Note que el anuncio del evangelio que predicaba el apóstol Pablo iba acompañado también de la doctrina fundamental de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, revisemos rápidamente algunas verdades del por qué es importante que Jesucristo haya resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la resurrección es la demostración del poder vivificador de Dios. Con la resurrección de Jesucristo se demuestra que Dios tiene poder para dar vida a lo que está muerto. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Escucha muy bien. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? ¿Cómo operó esa supereminencia de su poder en Cristo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Me fascina, me emociona poder ver cómo está escrita esta palabra, que nadie la puede negar, nadie la puede omitir, porque está dando testimonio de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Aleluya. Tenemos un Dios que ha demostrado que tiene poder vivificador. Aleluya. Fue ese poder el que venció la muerte y el que ahora obra vida en nosotros los creyentes. Por eso es que el evangelio es tan poderoso. Dijo Pablo en Romanos 1:17: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los seres humanos nacemos espiritualmente muertos, separados totalmente de Dios por causa del pecado. Pero el poder vivificador de Dios, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ahora opera en todos aquellos que tenemos la gracia de creer en Jesucristo y en su obra restauradora. Y entonces ese poder resurrector empieza a generar en nosotros también vida, y por eso nacemos de nuevo. Ese es el poder del evangelio, y que hace que sea supremamente superior a cualquier religión o cualquier secta o cualquier postura filosófica que el hombre se haya inventado. El evangelio es la manifestación del poder vivificador de Dios en aquel que cree. Amigo que me estás viendo, si tú todavía no has experimentado el poder vivificador de Dios en tu vida, quiero retarte a que le creas a Dios. Abre tu corazón y recibe a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu amo. Reconoce que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es lo único que te puede dar salvación y vida eterna. Y si puedes creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios, en que vino y se encarnó para ser hombre, 100% hombre, vivió la vida perfecta y luego entonces se entregó como el sustituto que pagaría la deuda impagable de la humanidad por ofender a Dios, y que luego también por el poder del Espíritu Santo resucitó y volvió a tomar la vida, y ahora esa vida la comparte con todo aquel que le cree a Él. Si crees en eso, entonces experimentarás el poder del evangelio para salvación. Eso es lo que hace diferente al evangelio del resto de cualquier creencia que el hombre se haya inventado. El evangelio no se lo inventó el hombre. El evangelio viene del cielo. Es la buena noticia de Dios para el hombre. Por eso recíbela en tu corazón y experimentarás esperanza, transformación. Experimentarás un cambio cual nunca jamás lo habrás ni lo habrás experimentado. Aleluya. Entonces, qué importante experimentar
la demostración del poder vivificador de Dios. Por eso es tan importante también la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También es importante la resurrección porque se convierte en la base de nuestra fe en Dios. Note lo que dice Primera de Pedro 1:21. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1:21. Dice la palabra del Señor: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué es lo que hace que nuestra fe sea legítima y auténtica en Dios? Cuando somos capaces de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, permítame leer esta misma cita bíblica en la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo lo clarifica. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él, o sea Dios, levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Alabado sea su bendito nombre. Al resucitar Dios a Jesucristo de entre los muertos, entonces tenemos la evidencia de que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Si Cristo resucitó de entre los muertos, esa es la prueba fehaciente de que el Padre, Dios, ha aceptado el sacrificio de su Hijo como un sacrificio perfecto, que llena completamente la medida justa exigida por la perfecta ley de Dios. Y por eso entonces podemos colocar toda nuestra confianza en nuestro Salvador para poder también tener la esperanza de la resurrección. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la que evidencia no solamente que lo que Cristo hizo en el Calvario fue aceptado por Dios de manera perfecta, sino que sus enseñanzas son verdad. Sus enseñanzas vienen precisamente de Dios mismo. Por eso es tan importante la resurrección. Pero también al creer en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, ¿sabe qué pasa? Nacemos de nuevo. Y es la única manera para poder heredar el reino de Dios. ¿Recuerda lo que Jesucristo le dijo en una noche cuando Nicodemo lo buscó? Y Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo para poder heredar el reino de Dios. Entonces, esto es importantísimo. La doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra que la muerte y la resurrección del Señor evidencian que tenemos la facultad, por la gracia de Jesucristo, de nacer de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Mira qué hermoso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Quiero que por favor usted pueda, estos dos versículos los pueda subrayar de una manera muy impactante, porque estos versículos nos llenan de esperanza, nos llenan de ánimo, nos llenan de fe y sobre todo de perspectiva eterna. Porque Cristo murió y resucitó, ahora nosotros podemos nacer de nuevo a esa esperanza de la vida eterna. Porque ahora hemos nacido de nuevo, nos convertimos en herederos del reino de Dios. Podemos, al nacer de nuevo, heredar el reino de Dios. Claramente lo dice el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Según su grande misericordia nos hizo renacer, dice la palabra, para una esperanza viva. ¿Cuál es nuestra esperanza viva, mis amados hermanos? La esperanza viva es que un día resucitaremos de los muertos, así como Jesucristo también resucitó de los muertos.
¿Y para qué resucitaremos de los muertos? Resucitaremos para poder poseer una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Oh, gloria a Dios. Hay un fuego en mi corazón cuando predico estas verdades del Evangelio, porque realmente esto es lo que le entrega propósito, es lo que le entrega razón de existencia a nuestra vida. Pueden venir dificultades, pueden aparecer problemas, pueden haber necesidades, pero escúchame bien, mi amado hermano, mi amado amigo, tenemos y poseemos la esperanza de la resurrección. Y al tener y poseer esta verdad tan gloriosa, cualquier otra cosa temporal es minúscula, no tiene importancia ni relevancia, como sí la tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo resucitó, hizo posible nuestra justificación. Justificación significa que ahora nosotros somos declarados justos, y los creyentes en Jesucristo no experimentaremos castigo alguno por nuestros pecados, porque nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron juzgados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que Él sufrió y padeció en el Gólgota, lo padeció por nosotros. Por eso el valor de creer en Jesucristo, de depositar nuestra plena confianza en Él y en su obra en el Calvario, es lo único que necesitamos. Aceptar por la fe que lo que Él hizo por nosotros es todo suficiente para nuestra salvación y restauración. Además, por la resurrección, ahora nosotros los creyentes tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Aleluya. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por favor, permítame, rápidamente te leo este versículo hermoso, es una perla maravillosa. Hebreos 7, 25 dice la palabra: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una vez Cristo resucitó, es para nunca jamás morir. Una vez Cristo resucitó, es para siempre vivir como nuestro intercesor, como nuestro sumo sacerdote. Oh, aleluya. Por eso es que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos garantiza precisamente la resurrección de entre los muertos de todo creyente en Jesucristo. Quiero que tome nota, por favor, de estas citas bíblicas que te voy a dar, porque así como ya te demostré por la Biblia que evidentemente Jesucristo sí resucitó de entre los muertos, y los beneficios que recibimos nosotros por la resurrección de Jesucristo, ahora quiero también terminar diciéndote que definitivamente, porque Cristo resucitó, nosotros podemos tener plena confianza de que también resucitaremos un día de entre los muertos. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Escucha muy bien lo que está escrito allí. Primera a Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Subraya este versículo. Otra promesa poderosísima que alienta, que motiva y que nos enamora más del Señor y de su bendito evangelio. Segunda a los Corintios 4:14. Mira este texto tan poderoso. Segunda Corintios 4:14. Dice la palabra del Señor: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué claridad, qué verdad tan diáfana la que encontramos aquí. Porque Jesucristo resucitó, nosotros, los que creemos en Cristo Jesús y moriremos en Cristo Jesús, resucitaremos también un día para disfrutar de esa vida Zoe, vida eterna, vida abundante. Y Romanos capítulo 8, escucha bien el versículo 11 lo que dice. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La pregunta clave aquí es, mi amado hermano, mi amado amigo, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo? ¿Realmente has nacido de nuevo? Preguntas clave, importantísimas, para poder revisar la autenticidad de nuestra fe. ¿Es nuestra fe auténtica o es pura religiosidad barata? Si tenemos la certeza de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, si tenemos la certeza de que hemos nacido de nuevo porque Cristo vive ahora en nosotros y su naturaleza divina ahora está en nosotros, pues entonces este versículo es clave, porque nos dice lo que vamos a experimentar. Un día vamos a ser levantados de los muertos, vamos a ser vivificados. Nuestro cuerpo va a ser resucitado y se convertirá en un cuerpo glorioso, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que no podrá morir jamás. Porque ese es el efecto de la resurrección. Aleluya. Por eso quiero decirte, para terminar, que las evidencias históricas, el testimonio tan fehaciente de la Biblia, que es la bendita palabra del Señor inspirada, referente a Jesucristo, todo esto tiene que ser tomado muy en serio por cada persona. El mensaje que contiene la palabra del Señor, el bendito evangelio, tiene que ser tomado sumamente en serio, porque esa palabra nos puede salvar o esa palabra nos juzgará y terminará condenándonos. El testimonio de la palabra del Señor acerca de Jesucristo y las evidencias históricas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos demuestran la relevancia de confiar en Él, ya que solo Jesucristo es quien puede cambiar el destino de todo individuo. Es a este Jesús a quien todo cristiano creyente debe anunciar al mundo, ya que no existe otro Salvador, ya no existe ningún otro mediador entre Dios y los hombres. No podemos quedarnos callados, los creyentes auténticos en Jesucristo, y seguir enmudecidos o de pronto silenciados cuando escuchamos a mucha gente diciendo hoy día: todas las religiones nos llevan al mismo Dios, todas las religiones terminan llevándonos al mismo destino, el cielo. No podemos quedarnos callados frente a esta mentira satánica. El único que nos puede llevar de regreso a la casa del Padre, a la morada celestial, para volver a estar con Dios para siempre, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie más, nada más nos puede acercar precisamente a la salvación. Y por eso es tan importante que nosotros no solamente nos quedemos en el enfoque de la muerte de Jesús, que es muy importante, sino que también tenemos que ir más allá. Debemos reconocer al resucitado, aquel que venció la muerte y que ahora tiene el poder para dar vida eterna. Necesitamos disponer nuestro corazón para enfocarnos en el Cristo resucitado. Gloria a Dios por la muerte de Jesucristo, porque era sumamente necesaria para la expiación, para la purificación, para el perdón de nuestros pecados. Pero si Cristo no hubiese resucitado, Jesucristo solamente sería un mártir por una causa. Pero Jesucristo resucitó y por eso Él es el único que puede ser verdaderamente proclamado el Salvador de la humanidad.
Y es muy triste, y lamento tener que decirlo, pero hay una triste realidad, y es que muchas personas solamente conocen al Cristo de la cruz, al Cristo sufriente, al Cristo desangrándose, al Cristo con su corona de espinas, al Cristo traspasado con la lanza en su costado, al Cristo dependiendo del madero. Y por eso hoy traigo a memoria lo que comentó hace unos años Lavon Brown, utilizando precisamente como ilustración algo que ocurrió en un lugar específico. Cada año, dice él, miles de personas suben a una montaña que se conoce la montaña de los Alpes, allí en Italia. Y resulta que pasando las diferentes estaciones del Via Crucis de Jesús en esa montaña específica, llegan entonces a la cruz que está en toda la cima. Resulta que un día un turista inquieto tomó una decisión. Notó que había más allá de ese monumento de la cruz, más allá había nada más ni nada menos que un pequeño camino que iba justo más adelante de la cruz. Y este turista entonces decidió esforzarse en abrir campo a través de la trocha que estaba precisamente tapada con matorrales. Y entonces, qué sorpresa, cuando de pronto más adelante, al recorrer este camino del cual casi nadie lo transitaba, encontró otro monumento. Encontró el monumento que representaba la resurrección de Jesús. Ese monumento había sido prácticamente ignorado por todos. La mala hierba, las matas habían crecido y lo habían tapado. Todo el mundo, cuando subía a ese monte, subía solamente hasta el monumento de la cruz. Y sabe, muchos han subido solamente hasta ahí, hasta la cruz, y conocen el sufrimiento y conocen el dolor, y hasta de pronto se conduelen del dolor de Cristo, pero hasta ahí quedan. Muy pocos han ido más allá de la cruz para poder conocer el verdadero mensaje de la Pascua. Y es que ese es el verdadero mensaje de la Pascua. ¿Cuál es? La resurrección de Cristo. Lo que hace que verdaderamente tenga valor la muerte de Cristo es su resurrección. No puede haber un efecto perdonador y restaurador si Cristo no hubiese resucitado. Por eso quiero que por favor hoy, al terminar esta conversación aquí entre nosotros, pensemos muy en serio el valor que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante que Jesucristo no se haya quedado en una tumba. Qué importante que al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos. Y hoy día nosotros podemos decir, los creyentes en Cristo, con total convicción: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Alabado sea su santo nombre. Por favor, acompáñame a orar en este momento y a darle gracias a Dios por este maravilloso milagro de la resurrección. Bendito Dios y Padre soberano, qué bendición poder escudriñar tu bendita palabra. Qué bendición poder rescatar nuevamente estas verdades bíblicas que fortalecen los fundamentos de nuestra fe cristiana. Gracias, precioso Cristo, porque no solamente te encarnaste, porque no solamente moriste por nosotros en la cruz, sino que también resucitaste para entregarnos vida eterna. Hoy glorificamos tu nombre, hoy te exaltamos, bendito precursor. Gracias por ir delante de nosotros y abrir un camino nuevo y vivo, para que ahora nosotros podamos recorrer ese camino y llegar en plena certidumbre de fe y disfrutar de nuestra comunión en paz con Dios.
Alabado sea tu santo nombre. Permite, Señor, que cada hermano y amigo que ha escuchado esta palabra pueda analizar y pueda evaluar muy en serio la autenticidad de su fe. ¿Está creyendo solamente en Cristo hasta la cruz? ¿O realmente ha ido más allá y está enfocado también en la resurrección? Podemos tener la plena certeza de que aunque tengamos que morir físicamente, la muerte no nos podrá retener en esa tumba. Un día nos levantaremos, un día escucharemos esa trompeta de arcángel, esa trompeta de Dios, y entonces nos levantaremos y estaremos para siempre con nuestro Señor. Aleluya. Gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la esperanza viva y eficaz que tenemos. Gracias porque un día nos levantaremos de la tumba para nunca jamás morir. Nunca jamás morir, pues estaremos vivos eternamente y para siempre. Alabado sea tu santo nombre. Permite, Señor, que si hay algún amigo o alguna amiga que todavía no tiene su fe puesta en ti, amado Cristo, como su Salvador y Señor, esta palabra, Señor, le lleve a retar su fe, le lleve a retar su corazón y a tomar una decisión de una vez por todas, de ir más allá del sufrimiento de Cristo y enfocarse en el valor de la resurrección. Si quiere un día resucitar de los muertos para tener vida eterna, entonces que pueda empezar a creer desde ya en lo que Cristo Jesús hizo por él, por ella, en la cruz del Calvario. Te agradezco, mi Señor, porque tu palabra dice que todo aquel que en ti cree no será avergonzado. Todo aquel que deposita en ti su esperanza y confianza verá la respuesta y el Señor le hará bienaventurado. Gracias por este momento y gracias por esta enseñanza. La recibimos con humildad y diligencia en nuestro corazón y la ponemos por obra para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Alabamos y glorificamos a nuestro Cristo resucitado. Qué bendición poder saber y tener la certeza de que a nosotros también el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, un día nos vivificará a nosotros. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados que no podrán morir. Un abrazo para todos, que Dios me les bendiga y seguimos adelante confiados en esta bendita palabra y también con la expectativa de lo que Dios nos va a hablar en las próximas enseñanzas sobre el Espíritu Santo.